La Reforma protestante surgió en un contexto marcado por la corrupción generalizada en la curia romana, donde el nepotismo, el nicolaísmo, es decir, clérigos que vivían en concubinato, y la simonía, es decir, la compraventa de cargos eclesiásticos, eran prácticamente habituales. Esta situación reflejaba una profunda crisis de vocación religiosa y la mercantilización de los asuntos espirituales. Durante siglos, especialmente después del cisma de Occidente, hubo intentos de reformar la Iglesia desde dentro, como el movimiento conciliarista, que buscaba limitar el poder papal, y diversas corrientes de base que promovían una nueva espiritualidad, aunque algunas derivaron en herejías. Paralelamente, los monarcas europeos comenzaron a ejercer un mayor control sobre el clero en sus territorios, como demostraron los reyes católicos con el establecimiento del patronato regio y la firma de diversos concordatos con el Papa, mecanismos que les permitían gestionar los nombramientos eclesiásticos y los impuestos clericales. Esta crítica a la corrupción institucional se vio reflejada en el arte de la época, que retrataba tanto los vicios del clero como las supersticiones populares que florecían ante la incapacidad de la Iglesia para satisfacer las necesidades espirituales de la población. El cristianismo popular evidenciaba esta desconexión entre la institución eclesiástica y los fieles. Muchos creyentes, desconfiando de un clero que consideraban vicioso e ignorante, buscaban caminos alternativos de salvación, recurriendo a prácticas supersticiosas o uniéndose a movimientos heterodoxos, que prometían una relación más directa con lo divino. Esta situación creó un caldo de cultivo propicio para el surgimiento de reformadores que cuestionarían los fundamentos mismos de la autoridad eclesiástica. Antes de que Martín Lutero desencadenara la ruptura definitiva con Roma, existieron diversos movimientos que, manteniéndose dentro de la ortodoxia católica, buscaban renovar la espiritualidad y corregir los abusos del clero. La devotio moderna, surgida en Centroeuropa, promovía una religiosidad íntima y personal, centrada en la imitación de Cristo y la práctica de virtudes como la humildad y la pobreza. Su obra más representativa, La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis, enfatizaba la necesidad de una relación directa con Dios sin necesidad de rechazar las estructuras eclesiásticas. Al mismo tiempo, dentro de las órdenes religiosas, cobraron fuerza las llamadas observancias, corrientes que buscaban retornar a la estricta observancia de las reglas originales, particularmente en lo referente a la pobreza y a la castidad. En España, el cardenal Cisneros fue un destacado promotor de estas reformas, contando con el apoyo de los reyes católicos. Otra corriente significativa fue el evangelismo humanista, influido por el pensamiento de Erasmo de Róterdam, que abogaba por una fe más auténtica basada en el estudio directo de los evangelios, y criticaba abiertamente la corrupción y el ritualismo vacío de la Iglesia establecida. Figuras como Juan de Valdés encarnaron esta tendencia que, aunque no pretendía romper con Roma, preparó el terreno intelectual para la Reforma. El debate sobre la salvación del alma constituyó el eje central de la Reforma protestante. La teología medieval tradicional sostenía que el pecado original había condenado a la humanidad, pero que a través del ciclo penitencial, es decir, confesión, realización de obras meritorias y recepción de la gracia sacramental, el creyente podía alcanzar la redención. Lutero revolucionó este esquema al proclamar la doctrina de la justificación por la fe, según la cual la salvación era un don gratuito de Dios que no podía merecerse mediante obras ni sacramentos, sino solo aceptarse mediante la fe en Cristo.
Esta concepción eliminaba el papel mediador de la Iglesia y de sus sacerdotes, cuestionando prácticas como la venta de indulgencias, que Lutero denunció en sus famosas 95 tesis de 1517. El conflicto desatado por estas ideas llevaría a la ruptura definitiva con Roma y al nacimiento de una tradición nueva cristiana. Martín Lutero, monje agustino y profesor de teología en Wittenberg, se convirtió en la figura central de la Reforma tras su enfrentamiento con la jerarquía eclesiástica. Excomulgado en 1521, desarrolló una teología que rechazaba la autoridad del Papa y basaba la fe cristiana en tres principios fundamentales: sola escritura, solo la Biblia como fuente de autoridad, sola fide, justificación solo por la fe, y sacerdocio universal de todos los creyentes. La Dieta de Worms de 1521 lo condenó como hereje, pero gracias a la protección de príncipes alemanes pudo continuar su labor reformadora. En 1530, la Confesión de Augsburgo, redactada por Felipe Melanchthon, sistematizó las doctrinas luteranas y se convirtió en su documento fundacional. Junto al luteranismo surgieron otros movimientos reformistas más radicales. Los anabaptistas, liderados por figuras como Thomas Müntzer, rechazaban tanto a Roma como a Lutero, promoviendo el bautismo de adultos, el pacifismo y, en algunos casos, formas de comunismo religioso. Su episodio más dramático fue la toma de Münster, de 1534 a 1535, donde establecieron una teocracia que terminó en sangrienta represión. En Suiza, Ulrico Zwinglio inició una reforma independiente en Zúrich, mientras que Juan Calvino, en Ginebra, desarrolló una doctrina basada en la predestinación y estableció un estricto régimen teocrático regulado por sus ordenanzas eclesiásticas, 1541. El luteranismo se expandió rápidamente por el Sacro Imperio Germánico, aprovechando el apoyo de príncipes que vieron en la Reforma una oportunidad para independizarse del poder papal y secularizar bienes eclesiásticos. La Paz de Augsburgo en 1555 puso fin temporalmente a los conflictos religiosos al establecer el principio cuius regio, eius religio, que permitía a cada gobernante determinar la religión de su territorio. En Escandinavia, monarcas como Cristián III de Dinamarca impusieron el luteranismo como religión oficial, mientras que el calvinismo ganaba adeptos en Francia, Países Bajos y Escocia, donde Juan Knox lo adaptó al presbiterianismo. En España, la Inquisición persiguió con dureza cualquier influjo protestante, identificándolo con movimientos heterodoxos como los alumbrados, que promovían una espiritualidad interior al margen de los sacramentos. Aunque algunos círculos erasmistas simpatizaron inicialmente con ideas reformistas, la corona española, bajo Carlos V y Felipe II, optó por una defensa intransigente del catolicismo. Los autos de fe de Valladolid de 1559 y Sevilla marcaron el final de los pequeños focos protestantes españoles, consolidando al país como un baluarte de la Contrarreforma.